Ok, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión número 2 de Espacio Abierto Virtual. Vamos a dar inicio a nuestra sesión que tenemos programada cada, eh, cada viernes, al igual que cada miércoles que tenemos eh, estos espacios que propiamente están hechos para ustedes, para poder trabajar y reforzar los aspectos académicos y de la entrega de actividades o cualquier también anuncio que Prepa en Línea nos pidiera hacerles llegar a ustedes. La idea pues también es que estemos compartiendo en estos espacios información, experiencias, situaciones, ¿no? Que puedan nutrir más al proceso académico que ustedes están teniendo y junto y de la mano con una servidora para que ustedes logren tener o más bien refuercen tener este aspecto académico, ¿no? Que es el objetivo. Y bueno, rápidamente, pues esta semana ya está concluyendo. La entrega de actividades es un poquito pausada. Yo los invito mucho a tomar estas medidas preventivas, entregar a tiempo, no dejarlo al último momento. Sé que es como una práctica también, pues quizá con la organización de tiempo que ustedes diseñaron en su agenda de actividades, pero siempre será lo más recomendable, pues entregar, ¿no? Antes para evitar cualquier situación, como, no sé, se sature la red, tengamos una caída de internet, se sature la página, alguna incidencia, ¿no? Que se llegara a presentar. Bueno, también no sé si vieron ustedes en el foro de novedades, viene una invitación para el trabajo que se está haciendo para prevenir pues estas situaciones que tienen que ver con las drogas. Y los invito a checar el material, viene principalmente acerca del fentanilo, que es una de las drogas más que ahorita tienen un auge muy considerable en su consumo. Yo creo que han escuchado esta droga y pues la idea es prevenir, ¿no? Llegar a prevenir el no consumir este tipo de sustancias. Chequen el material que viene en el foro de novedades, material que está publicado por Prepa en Línea. Esa es la invitación de esta semana en cuanto a información administrativa, ¿no? Que nos hacen, que nos hacen llegar. Al igual, bueno, esta semana en la primera sesión del miércoles estuvimos revisando el material a entregar de la actividad 3 y 4, que una va junto con la otra en la realización de un resumen. La actividad 3 es previo o este entrenamiento para poner en práctica la identificación, ¿no? De cómo empezar a hacer un resumen mediante un texto elegido por ustedes. Y en la actividad número 4 también tiene sus puntos a desarrollar, utilizar la plantilla y también se trabaja la elaboración de un resumen. ¿Ok? Básicamente esta semana tiene mucho que ver con que empleemos y desarrollemos un resumen. Nos ayuda mucho identificar palabras claves, identificar estas ideas principales y sobre qué trata el texto. Hay que tener mucho eh, detenimiento, tomarlo con cierto detenimiento la elaboración de cada punto. No olviden hacerlo, realizarlo punto por punto y al igual tener precaución, reitero, en la liga, que se pueda, que esté bien copiada, pegada, que pueda yo ingresar.
para que no haya ningún problema, se pueda calificar bien y pues claro, ustedes obtengan su calificación como lo están esperando, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esos serían como los puntos principales que vimos en esta primera sesión y lo que ahorita vamos a ver es mm, pues los temas académicos, ¿no? Que siempre son importantes tocar, no dejarlos a un lado. Y uno de estos es lectura por gusto y no por obligación. Muy curiosamente, esta semana me llegó una noticia por parte del economista de este periódico acerca de los datos fríos que da el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, a nivel nacional, donde indica que cada vez hay menos personas lectoras. Si de por sí somos un país que no lee, pues ahora lee menos. Entonces, sí es una cuestión, ¿cómo decirlo?, de alarma, que sí preocupa un tanto que en lugar de que seamos más apegados a la lectura que va a facilitar y que va a tener muchos beneficios que ahorita vamos a ver, pues estamos para abajo, ¿no? Sería importante empezar a adoptar este buen hábito de la lectura, que aparte también nos ayuda mucho en perfeccionar ciertos procesos que ahorita vamos a ver. Bueno, la lectura lo vemos en cada momento. Cuando necesitamos ir a algún lugar y vemos esa ruta y vemos esos puntos que necesitamos tomar para hacer ese transbordo o necesitamos ir leer esas indicaciones y leemos un mensaje que nos llega a nuestro celular, leemos las instrucciones de lo que tenemos que realizar en prepa en línea. Entonces, la lectura está 100% involucrados a nuestra vida diaria, ¿ok? Aquí la importancia que tiene leer por gusto es porque vamos a ver ciertos beneficios que tiene. Aquí te dice, ¿no? Que es la capacidad de imaginar, crear, aumentar vocabulario, fomentar la concentración, sobre todo si nosotros hemos distinguido que nos distraemos muy fácilmente, ¿no? Yo soy una persona de esa que, que, que muchas veces me distraigo, entonces la lectura va a ser un buen una buena estrategia para poder trabajar la concentración, mejorar la memoria. No sé si ustedes han visto que a medida que uno crece, la memoria se ve un tanto afectada, o sea, ya no recordamos tan fácilmente información. Esto es por lo mismo de biológicamente hablando, cuando somos niños recordamos muchas cosas. Ajá, entonces cuando vamos creciendo, pues vamos teniendo este deterioro normal, ¿no? Propio de la edad. Nos ayuda a reducir el estrés. Si ustedes se han dado cuenta, la salud mental está jugando un papel muy importante en nuestras vidas y ya no es también propio de la edad, sino en cualquier edad ya hay signos alarmantes de estrés en una persona que puede empezar a derivarse también en cuestiones de ansiedad y depresión. Entonces, la lectura favorece a que no se vaya dando tanto estas situaciones. Al igual va a tener ciertas cuestiones importantes como pues aquí dice diferenciar lo que es esencial de lo secundario, esto en la parte académica, diferenciar pues de lo que a veces nosotros podemos tomar como real o no real, ¿no? Ahorita vamos a ver más elementos que nos pueden ayudar si nosotros adoptamos este hábito de la lectura. Aquí viene un video que ustedes pueden tomar y aquí yo también había puesto esta parte, ya lo había mencionado en alguna sesión, otra generación y lo dejé aquí y esta noticia que yo les comentaba hace un ratito
la acabo de ver en esta semana, pero me llamó la atención ver cuáles son los países que más leen y me sorprendió que no, la mayoría, pues podría yo pensar que puede ser Estados Unidos y no, ¿no? O algunos países europeos mayormente conocidos por nosotros y no, fueron otros lugares que están en esos primeros lugares. Nosotros ocupamos un lugar muy bajo en cuestión de lectura, o sea, podemos leer un libro por año o ninguno, ¿no? O podemos invertir muy pocas horas a la lectura. Entonces, este ranking nos hace notar esta, pues esta área de oportunidad que tenemos como país, ¿no? Y a veces ponemos cierta serie de justificaciones por las cuales no leemos, pero realmente si nos acercáramos a la lectura nos haría un país mucho más culto, más abierto en ideas, menos violento a lo que nosotros estamos viviendo cada día en noticias que vemos o en el lugar donde vivimos. Entonces, cambiaría mucho este panorama, ¿no? Esta es una pequeña reflexión que viene aunado al recurso que viene de gusto, el gusto por la lectura y no por obligación. Estos beneficios tienen mucho que ver también si nosotros empezamos a ver la importancia de la lectura, es que nos va a ayudar a tener habilidades lingüísticas. A veces tenemos un vocabulario muy reducido en la que nada más nos limitamos a ciertas palabras que siempre usamos, a la pronunciación de palabras que no hacemos adecuadamente y que muchas veces también en la parte oral, por eso nos sentimos inseguros, porque no tenemos estas habilidades lingüísticas que nos van a dar esa seguridad al momento que nosotros estamos pues haciendo videos, audios, ¿no? Académicos propiamente, o cuando tenemos que escribir y ya no sabemos qué más poner y es a veces desconocer el significado de palabras, ¿no? El poder utilizar sinónimos, ¿no? Entonces nos ayuda bastante la lectura por ese lado, ejercita el cerebro, como les hablaba hace un momento de la memoria, se va deteriorando, que a veces se nos hace difícil ya recordar ciertas cosas, o la memoria a corto plazo muchas veces. Y la lectura nos ayuda mucho a esto. Punto número 3 dice, fomenta el interés por conocer, claro, porque es cultura. Por eso viene en las actividades que tú lo elijas, no se te estén poniendo. Entonces, si a ti te gusta esta parte de textos periodísticos, pues hay dos, los cuales te pueden interesar y sobre eso desarrollar tu trabajo. También, ¿no? En esta parte política que estamos viendo del país, pues hay muchos libros que nos puedan ayudar a entender el contexto político de nuestro país o de biodiversidad o hay muchísimo que nosotros podríamos escoger que nos pueda brindar cultura y temas generales. Y esta parte de la concentración que ya la mencioné anteriormente, que nos va a favorecer bastante a poder tener, no dispersarnos y no distraernos tan fácilmente. Porque, por ejemplo, sí pasa, ¿no? Que pasa la mosca y sí te distraes. Yo soy una persona que se distrae muy fácilmente. Y el hecho, no de forzarme, pero sí de procurar concentrarme cuando estoy leyendo un libro o algún artículo o algo, me cuesta mucho trabajo. Entonces, sí trato de, a ver, concéntrate, tú puedes, realízalo y trabajar, ¿no? Y favorecer más mi concentración que reforzar más el ser distraído, ¿no? Esos son como beneficios de la lectura que ojalá ustedes puedan tomar, porque, bueno, ahorita son, estos módulos son los pilares para empezar a trabajar cuestiones más complejas. Entonces, si ahorita tenemos esta área de oportunidad, así como
hace ratito que entré al foro aprendiendo, un compañero de ustedes ponía esa observación que él checó, ¿no? De la comprensión lectora que muchas veces, pues, sí identificó, ¿no? Que le hace falta y pues, la verdad, es un buen avance el darse cuenta de lo que a uno le hace falta trabajar como estudiante, ¿no? O como persona. Y es dar ese paso, ¿no? Empezar a reconocer y dar ese paso de lo que te ayude a mejorar, siempre será totalmente bienvenido a nuestras vidas. Y bueno, para esto es importante conocer la estructura del texto. La estructura del texto nos va a permitir primero percibir, perdón, que está conformado por signos, ¿no? Vemos ahí eh, letras, ¿no? Que están formadas por vocales, están conformadas por consonantes, diptongos, acentos, números también, ¿no? Primero es esa parte. Para que nosotros empecemos a tener, dice aquí, si no se tienen los instrumentos necesarios para emprender la lectura y la escritura, los conceptos, técnicas, estrategias y habilidades que nos permitan asimilar el contenido y trabajar con cualquiera de ellos. Por eso es un tanto a veces difícil comprender un texto, porque necesitamos empezar, ¿no? Primero a tener estas ciertas habilidades de acercamiento con la lectura. A mí lo que me llamó la atención es el segundo párrafo. Yo no, es muy interesante saber de dónde provienen las palabras del griego, del latín, etcétera, porque todas tienen un significado muy particular o especial. Yo no sabía que la palabra texto provenía, bueno, sí, de textus, pero que significa tejer, trenzar o entrelazar. La verdad es que yo nunca lo habría podido hilar, que tuviera esta conexión, ¿no? Lo entiendo ahorita ya porque hace referencia a lo que dice aquí, a la alusión a las relaciones entre los diferentes signos que le componen. O sea, lo que decía, de una palabra, de una consonante, de un diptongo, se forma una sílaba, una palabra, que a su vez tiene un acento, entonces tiene un significado totalmente especial. Aquí también nos dice que en este significado especial tiene un sentido. Todas las palabras y todo el texto, más bien ya conformado, tiene un sentido, que tiene un mensaje que se nos quiere transmitir. Para esto pues tiene que ser coherente y ordenado, y esa es una de las características que su trabajo debe de tener. Debe ser ordenado, debe ser coherente, que todas esas ideas que tú estás plasmando en tu procesador de textos, pues se entienda de manera que los lectores, ¿no? En este caso yo, pueden entender qué estás transmitiendo y qué estás trabajando. Aquí, los mensajes pueden referir cualquier cosa, puede ser del pasado, del presente al futuro, de lo real, de lo imaginario, de lo natural, de lo social, etcétera. Puede ser de todo un universo de cosas que pueda tener los mensajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, el texto ha sido para la humanidad un instrumento para la sobrevivencia y desarrollo. Claro, porque nosotros podemos saber cosas de siglos pasados gracias a aquellas personas que han escrito la historia, ¿no? Sea como sea, de verdad, mentira, pero de alguna manera sabemos qué ha pasado con generaciones atrás, cómo la humanidad ha sobrevivido a tantas situaciones que han pasado, ¿no? Aquí dice ahora, la sociedad moderna obtiene los diferentes textos ahora de diarios, de revistas, de libros, de cuestiones electrónicas como blogs y otros medios que facilitan esta llegada de información de otros lugares que llegan segundos hacia nosotros, ¿no?
La idea de esto es que no perdamos de vista la importancia, primero, de que el texto esté bien realizado, esté coherente, esté entendible, ¿no? Que todo tenga un significado de manera que nosotros como lectores lo podamos entender. Y para eso es importante que nosotros conozcamos la estructura de un texto. Primero debe haber una palabra, que es lo que viene en el recuadro en esta parte azul, en esta infografía. Posteriormente viene, de una palabra se forma un enunciado, que son el conjunto de varias palabras, y posteriormente se forma del conjunto de varias oraciones o enunciados que conforman las ideas principales o más bien la idea central, ¿no? de lo que se está hablando, pues se forma el párrafo. Aquí dice, se define por una unidad y coherencia, por luego mucha importancia que siempre tu texto sea totalmente coherente para que no haya estas situaciones de que no sea entendible. Y cuando ustedes hagan las actividades, nunca dejar a un lado la estructura general del texto, que esto viene el título. Por ejemplo, en la actividad 2, les pide poner el título, que es mi historia, ¿no? Entonces, para que se entienda de quién se está hablando. Y eso nos va a dar la información de lo que trata el texto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es esencial en la estructura general del texto, el título. Posteriormente, cada texto va a tener, ¿no? Una introducción, y aquí es como dar este preámbulo de lo que va a tratar el texto en general. Es introductorio, como dice aquí, es el primer clavado para entender de qué vamos a leer, de qué se va a tratar. Ajá, esa sería esta parte, viene en este recuadro color azul, en este cuadrito color azul, y en este cuadrito color verde dice, tiene un cuerpo del texto o núcleo temático. Y aquí viene toda la información textual de lo que está hablando, ¿ok? De lo que está en un sentido general, de lo que está tratando el documento. Y ya, para cerrar, hablamos de un final o cierre o conclusión, que son los puntos de vista o los resultados que se observan, o más bien que se vivieron o que existieron a la situación que está tratando el texto. O sea, la idea es no dejar así al aire qué pasa, qué sucede, qué sucedió, ¿no? Sino que haya un buen manejo de toda la información, que al momento que se concluya haya este buen cierre, ¿no? Que llegamos a poder generar este cierre de ideas, o bien dejar a futuro si va a haber una continuidad o algo acerca del texto, ¿no? Entonces, va a haber un momento en las actividades que lo vas a poner en práctica. Vas a empezar obviamente desde el título, vas a marcar la introducción, vas a marcar el cuerpo, desarrollo o desenlace, y vas a marcar también cuando sea el final y de cierre a dicho texto. Esta es la estructura de un texto que viene igual en los recursos, pero hay que darle la importancia que tiene para que nuestras actividades, que finalmente, que es algo que ustedes desarrollan, pues estén bien realizadas, se vayan ustedes punto por punto y contengan la información que finalmente se está solicitando. Esta es la forma de trabajo, ¿no? ¿Y qué nos va a ayudar mucho? Y algo que nos pide la actividad número 3, es que sobre un texto identifiquemos sus características, ¿ok? Y cuando leamos, también nosotros identifiquemos las características que tiene cada texto, dependiendo su función y a quién va dirigido.
Aquí viene una clasificación que es la que les ayuda a ustedes a responder esa pregunta, o más bien ese inciso que se está pidiendo, que qué características tiene el texto que elegiste, si es literario, si es periodístico, etcétera, si es científico, etcétera, para que ustedes lo respondan. Claro, si yo siento que es un poquito como ambiguo, pues lo refuerzo con lo que busqué en internet, ¿no? Pero la clasificación o tipos de textos son con base a su función. Y los primeros son los informativos. Son los que nosotros podemos, explican y transmiten una información especializada, y esto lo podemos ver en instrumentos como revistas, volantes, instructivos y demás. O sea, que nos informan algo, ya sea un tema de interés, un tema específico, ¿no? También están los de divulgación científica, y son los que nos muestran todo lo que tiene que ver con la ciencia. Para ello nos va a ayudar mucho que identifiquemos el lenguaje que se utiliza, es especializado, es un lenguaje que sí llega a ser, que está desarrollado por expertos, que a veces puede ser un poquito pues muy técnico, por así decirlo, pero que a la vez es accesible a que lo podamos nosotros entender, ¿ok? Y están los administrativos, que se producen por medio de comunicación entre empleados de una oficina, dice aquí, puede ser ya sea normales o con estructuras rígidas. Por ejemplo, cuando nos ponen, pasen a recursos humanos a realizar las pruebas psicológicas que cada año nos mandan a hacer, ¿no? Por ejemplo, o pasa al área de nóminas para el cambio de tu tarjeta de pago, ¿no? Cosas así. Los jurídicos, pues, se reconocen muy fácilmente porque tienen un lenguaje muy particular, un lenguaje que es explícito, dice aquí, y que muchas veces están marcados bajo la norma, ¿no? Y es cuando nos ponen algún artículo o alguna ley, ¿no? Por ejemplo, la invasión al carril del Mexibus en el Estado de México, ese sería jurídico, que sale una información y nosotros tenemos que leerlo, o ahorita que hay que hacer declaraciones anuales ante el SAT, también, ¿no? Esas serían. Y los periodísticos son de temas de interés general, ya sea oral y escrita, se emiten opiniones o críticas sobre algún hecho, alguna situación, alguna valoración, comportamientos y actitudes. Por ejemplo, pues ahí vienen dos lecturas, ustedes eligen la que les llame más la atención, pero son periodísticos, o por ejemplo, cuando vemos una nota de espectáculos, ¿no? Acerca de un cantante, de una actriz, etcétera. Eso sería por parte de los tipos periodísticos, y también vienen los literarios. Los literarios son, vienen en las actividades para que ustedes lo identifiquen, y son aquellos en los que se manifiesta una función estética, y hay diferentes géneros literarios, ¿no? La poesía, la novela, el cuento, el relato, el teatro y el ensayo literario, ¿no? Pero va más a la función estética por el tipo de estructura, es gramática, ¿no? Que tiene, puede ser como dice aquí, ¿no? Está escrito en versos, está escrito en ciertas palabras que nos van a denotar el tipo de texto que es. También están los publicitarios, que su función es convencer a un cierto sector de la población para incitarlo al consumo, así como vemos alguna, por ejemplo, de venta de ropa, cosméticos, etcétera, ¿no? Y están los virtuales, que son los que entramos y checamos en internet, como alguna página web. Entramos a un blog de alguien que nosotros seguimos, o de un chat. ¿Qué más? Bueno, está el didáctico, que es el que está adecuado a los textos científicos,
pero que tienen el nivel académico de un estudiante. Son los libros que hemos nosotros alguna vez empleado, como español, matemáticas, geografía, inglés, etcétera, y que los reconocemos más como libros de texto. Esto es por parte de los tipos de texto y sus características. Reitero, aquí viene cómo están estructurados con base a su función, y eso les puede ayudar a resolver parte de la actividad número 3, ¿no? Para que ustedes lo revisen. Ya si ustedes notan que hace falta un poquito más de información, pues hay que complementarla con la búsqueda en internet, ahí lo menciona, y si es así, lo recomendable es poner de dónde extrajeron la información, ¿correcto? Creo que no sé si haya alguna duda hasta aquí o vayamos bien. Creo que vamos bien ahorita en el tiempo. Ok, entonces vamos a continuar. Y otra de las cosas que viene como recurso aquí es la organización de un texto. Hay personas que se dedican totalmente de lleno en su profesión, pues básicamente en su formación, y se dedican a estudiar las formas específicas de cómo nos comunicamos, ¿no? Aquí hay un holandés que se llama Theo Van. Es un lingüista holandés donde él empieza a trabajar esta parte y estructuras de la lingüística para que nosotros podamos entender que no todos los textos están escritos de manera igual, sino que cumplen una función, cumplen un cometido y que están realizados con un propósito. Aquí pone el 4. Está la narrativa, está la descriptiva, expositiva y argumentativa. Pues es importante que cuando nosotros hacemos una lectura sepamos cómo está organizado el texto y si está dentro de esas 4 estructuras. Lo que ustedes muy probablemente van a poder identificar con mayor facilidad es la narrativa. Y dice aquí es un relato que expone un problema o conflicto y la forma en la que los personajes lo resuelven. Creo que es el más común que hemos visto, lo hemos incluso visto cuando sí hemos alguna vez observado una novela hablo puede ser escrita, claro, o que esté saliendo en alguna televisora, ¿no? Que hay un conflicto como tal con ciertos personajes, y de ahí los personajes empiezan a resolver dicha situación porque está lleno de intrigas, mentiras, etcétera, ¿no? Esa sería como está realizada la parte narrativa, por así decirlo. Y también está la descriptiva, que es la que destaca los atributos de los personajes. O sea, aquí, como su nombre lo indica, describe mucho y a detalle las situaciones que están pasando, acontecimientos. Aquí es muy descriptivo esto. Aquí los destaca si el cielo es azul, si está despejado, si las nubes, si el arbolito, si el sol, etcétera. Aquí es muy descriptivo este tipo de estructura. Y está la expositiva también, que presenta ideas y conceptos contenidos en un tema. Aquí exponen qué está sucediendo. Esto es muy común, como dice aquí, en documentos académicos, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo, no sé, en un, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, la teoría de la creación del universo, ¿no? Una de las teorías de cómo se crea el universo, pues podríamos decir que en el texto, en el documento académico, se está exponiendo, ¿no? Cómo se presentan estas ideas y contenidos del tema. Y la otra es la argumentativa, y como
su nombre lo indica, ¿no? Conforme a una, se trata de demostrar una afirmación. Sobre todo que llegue a persuadir y sobre todo que incite mucho, mucho al debate, ¿no? Por ejemplo, podría ser un tema muy delicado, llámese el aborto, por así decirlo, entonces va a haber una parte que va a estar a favor y otra que va a estar en contra, y de eso se trata, ¿no? Que esté orientada a que en mi postura yo defiendo de, y en mi postura yo argumento también que. Esas serían en la organización del texto. Por eso es importante que leamos los recursos para que nosotros empecemos a tener un panorama de cómo están realizadas y cómo están estructurados los textos, y con base a eso pues tengamos mejores herramientas para poder entender de qué se nos está hablando y cómo nosotros como estudiantes vamos identificando cada una de estas posturas, ¿no? ¿Qué más sería importante que nosotros veamos? Yo sé que es bastante en estos temas académicos, pero espero que no sea nada tedioso, sobre todo que sea más nutritivo para ustedes conocer todo lo que viene en esta unidad, propiamente en esta unidad número 2, y todo lo que tiene que ver con el módulo acerca de lo que es escribir, ¿no? Y de lo que es leer. Para eso, para lo que es escribir, necesitamos empezar a trabajar lo que serán los primeros pasos en la redacción. Nos podemos guiar mucho por lo que está ya elaborado, pero también se trata de que nosotros empecemos a hacer nuestros pininos cuando redactamos, y esto es cuando hacemos conclusiones, por ejemplo, y nos ayuda mucho esta parte de redactar bien, incluso cuando nosotros mandamos un mensaje. Si no redactamos adecuadamente, pues no nos van a entender, y a veces es, ¿qué me dijiste? Mejor mándame una audio, la verdad no te entiendo. Entonces, algo ahí está fallando al momento que nosotros redactamos, que no estamos haciéndolo adecuadamente, ¿ok? Digo, desde un texto informal que es un WhatsApp, ¿no? Dice aquí, la buena redacción no es solamente propia de escritores, periodistas y profesores de escuela, sino de nosotros cuando queremos transmitir una información. Por eso es importante que nosotros lo hagamos de manera que se pueda entender, que se pueda digerir, que pueda ser comprendido por todos. Es por eso que este módulo tiene esa particularidad y lo van a seguir trabajando ya en diferentes contextos, pero propiamente este módulo es eso, reforzar positivamente la redacción, ¿ok? Y poner en práctica, perdón, la sintaxis de la lengua, cómo se escriben adecuadamente las palabras, con la intención, qué intención tiene el enunciado, etcétera, ¿ok? Aquí también dice que empecemos a escribir con un orden y un sentido más lógico, con un sentido común de la oración, en donde nosotros tenemos que identificar que haya un sujeto y que haya un predicado. Estos conceptos nosotros los vimos en la primaria, ¿no? Donde nos empezaron a enseñar, ¿no? En la materia de español, cómo identificar esto, ¿no? Pero sobre todo en las redacciones, eso, estamos hablando de alguien o de varias personas que están haciendo algo, ¿no? O que está haciendo algo. Eso sería el predicado. Entonces tenemos que ir nosotros teniendo en cuenta, dándole el orden y el paso lógico a cada oración que nosotros vayamos elaborando, ¿ok? Aquí viene un ejemplo que está en azul y verde, donde vamos a ver cómo se formula la oración,
teniendo en cuenta sujeto en color azul, que son los estudiantes, y verde, que es predicado, que es revisan los recursos en la plataforma de prepa en INSE. Entonces, nada más es una mención para que nosotros vayamos acercándonos a esta parte de la redacción. Y una de las cosas que nos ayuda mucho a la redacción y que viene como otro recurso más para la escritura, así como conectores, es marcadores textuales y discursivos. Aquí no hay esta parte de no sé cómo escribir, es que me trabo. No, lo que pasa es que no estás teniendo todas las herramientas que tiene nuestra lengua, que es muy rica en cuestión de usos, no los estamos utilizando adecuadamente. Y aquí los marcadores textuales son los que nos ayudan mucho y que tienen un propósito, ¿ok? Porque tiene una función comunicativa que conecta de manera coherente al texto. Aquí no es de, bueno, ya no tengo nada que decir, punto. No, hubo un tiempo de moda que se usaba mucho el las y el así, ¿no? Y así, y el así. Entonces, eso es incorrecto. La idea es que si no tenemos eh, ya una claridad de cómo escribir, utilicemos estos marcadores para que una idea quede hilada con la otra y no cortemos de tajo el texto poniendo un punto. A veces sí es necesario, dependiendo del cambio de idea que estamos teniendo, pero muchas veces es porque no sabemos utilizar esta clase de marcadores textuales y estos vienen clasificados. Cuando vamos a empezar a hablar de un tema, podemos utilizar el de introducir el tema del texto. Eso nos ayuda mucho cuando iniciamos, valga la redundancia, un texto. Cuando iniciamos también otro, ¿no? Y tenemos ya la idea, y pues sería muy tajante poner un punto donde no es necesario ponerlo, y podemos utilizar estos de acá. Iniciar un tema nuevo o introducir el tema del texto. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo iniciamos? Marcar orden de entrada, ¿no? Incluso aquí nos ayuda cuando ya estamos por concluir. Aquí se tapa un poquito con esto, ¿no? Pero estamos mencionando algunos puntos, podemos utilizar estos. Cuando ya estamos por terminar, etcétera. Hay mucho por cómo se puede utilizar. Y viene el de acá, que es hacer hincapié o demostrar. Cuando queremos acentuar en algo que está sucediendo, esto nos puede ayudar muchísimo a poder trabajarlo, ¿no? Hacer un hincapié o demostrar algo importante o de interés, ¿no? Aquí les ayuda muchísimo. Por eso a veces les puede costar un poquito de trabajo hacer de 8 a 10 oraciones de conclusión, pero la verdad es que no, porque si utilizamos esto nos ayuda a ampliar esa idea, a ampliar ese vocabulario y no nos vemos tan reducidos al momento que estamos nosotros armando esa conclusión, ¿no? Más bien es porque no nos dotamos de herramientas para poder expresarnos correctamente o se nos hace difícil expresar, ¿no? Pero porque no tenemos esta parte empleada ya en nuestra forma de comunicarnos, tanto escrita como oralmente. Y bueno, ¿qué se sugiere para la corrección de texto? Aquí viene igual el recurso de esta parte, pero siempre se sugiere que antes de que enviemos nuestra actividad, nosotros revisemos qué estamos mandando, ¿no? Revisemos si está bien revisado, si tiene los puntos de mejora, que está entendible. Aquí, por ejemplo, antes de la corrección, como ahí viene, es revisar todo el conjunto que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Si es un
si hay cuestiones de mejora que hacer, ¿no? Etcétera. Y revisarlo, después de revisar tu texto por primera vez, aquí se sugiere, algunos hablaban en sus técnicas de estudio la técnica de Pomodoro, que es la técnica de jitomate, que trabajas 15 minutos, descansas, trabajas 15 minutos y descansas. Y eso me parece también muy ideal porque el cerebro se satura de información, nuestro cerebro es muy rápido, muy eficiente, excelente, es un órgano vital, pero también llega a saturarse de información, a cansarse. Entonces, si el cerebro se cansa, ya no nos permite eh, entender o estar al 100% o prestos para poder continuar haciendo su labor que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, toma un descanso breve, ¿no? Y después seguir realizando esta corrección de textos, sobre todo para identificar los errores de una manera más ágil. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa que nos pide Zoom para poder volvernos a conectar. Entonces finalizo la sesión y ahorita continuamos con ella para ya dar fin a esta sesión número 2, ¿correcto? Entonces ahorita nos vemos, la corto y nos volvemos a unir. Gracias. Ok, entonces en la corrección de textos es esto, revisar adecuadamente si hay algún error y hacer la modificación, no para que ustedes duden de lo que de lo que se está haciendo, de tu trabajo, de lo que estás creando, sino más bien, por ejemplo, eliminar palabras innecesarias, palabras mal escritas, que no se entienda bien la oración, incluso ahí puede ayudar a alguien que tú sientas que te puede auxiliar para que juntos vean si tienes errores y modificarlos, ¿no? Aquí dice crear una lista para usted mismo estudiando los errores más comunes. Por ejemplo, palabras mal escritas, ¿no? Poner una H donde no va una H, poner una C donde no va una C, poner un acento donde lo omitiste, sobre todo para que esto no vuelva a suceder y tú veas un beneficio, más bien lo tomes como una retroalimentación a tu trabajo. Esa es la idea de cómo corregir un texto. Bueno, esto es antes de la corrección. Durante la corrección es lo siguiente, ¿no? Algunos somos como de la vieja escuela de si no lo imprimo, no, si no lo tengo impreso, no. Algunos son más digitales, esto ya es como más personal, pero sobre todo para que te ayude a estar marcando, ¿no? ¿Qué está mal? O con un marcatextos, encerrándolo, subrayando, de manera que tú puedas identificar claramente o más fácilmente el error, ¿no? Ayuda mucho leer en voz alta, mucho, porque nos vamos escuchando cómo se va entendiendo el texto, ¿ok? O algunas cosas que vamos pasando por alto, a diferencia de cuando leemos en silencio, cómo pronunciamos incluso las palabras, si le estamos dando el acento que tiene que ir, etcétera, ¿no? Eh, También que nos ayuda mucho, por ejemplo, el autocorrector que tiene Word, actívenlo, ayuda bastante porque el autocorrector identifica palabras que están mal escritas o sugiere dónde va un punto de una coma, ¿no? Un punto y aparte. Entonces también esto puede ayudar mucho. O si tengo una duda de cómo escribo la palabra, pues solamente la pongo en el buscador y ahí viene cómo ponerla correctamente, ¿no? Eh, si vemos muchos errores, dice verifica por separado cada campo.
sobre todo les digo, para que no empiecen a dudar de, de esta, de lo que ustedes están haciendo y sientan eh, que lo están haciendo mal, sino más bien, y se sientan mal, sino más bien es para que ustedes puedan ir revisando, ¿no? Qué corregir. ¿Qué más? Pues finalmente, la corrección ortográfica, ya para cambiar esas palabras que pudieran estar mal escritas y que pueden afectar nuestro texto en gran medida, ¿no? Eso sería durante la corrección. Y posteriormente, bueno, ya es subirlo, ¿no? Pero no quería ver si tenía más. Y yo creo que vamos a ver el siguiente punto, que es las estrategias de lectura, que es algo que también nos pide una de nuestras actividades. Pero no sé si hay alguna duda, alguna situación bueno, que ahorita Ale es la que está conectada, que hayas experimentado durante esta semana revisando los recursos para hacer tus actividades. Algo que quieras compartir, Alejandra, ya sea por micrófono, chat. Sería excelente escucharte desde tu perspectiva al momento de estar leyendo recursos, o no sé si ya hayas avanzado en la entrega. Buenas noches, asesora. Hola. De hecho, ahorita no he entregado mi trabajo, sí se me ha complicado en cuanto a la lectura, porque tengo, este, ahorita estoy haciendo la 3, donde tengo que, hacer las comparaciones de una, o sea, de las 3 lecturas, y la verdad es que sí se me complica saber cuál es la diferencia, ¿no? O por qué elegí esa parte del texto. Ok, ¿cuáles 3 lecturas? Más bien esa sería la 4, ¿no? La actividad 4, que es la de elegir una de las 3 lecturas. Sí, sí, en esa, donde viene el de Juan Villoro. Yo elegí la de Juan Villoro. Ah, ok, ok. Ajá. Ah, ok. Entonces, ahorita ya estoy volviendo a leerlo. Lo que pasa es que tuve un problemilla en el trabajo, entonces así como que ya me está costando concentrarme, pero pues igual estoy volviendo a leer todo y poco a poco voy avanzándole. Espero terminar el día de mañana, a más tardar. Ok, muchas gracias. ¿Qué te Sí. puede ayudar, por ejemplo, no? Entiendo ahorita que a veces las situaciones cotidianas, trabajo, etcétera, nos puede dificultar un poquito la concentración, sobre todo cuando son temas, eh, no quiero decirlo como complejos, pero que sí requieren nuestra atención, y para eso nos ayudan las estrategias de lectura. Eh, por ejemplo, ya le diste una prelectura, por así decirlo, en la semana, ya te ayuda mucho. Esa sería una de las estrategias, ¿no? La prelectura. Ahora, la siguiente estrategia, como dice el punto número 1, es lee el texto nuevamente, ¿no? Ya vas a tener un conocimiento previo de lo que trata esa lectura y ves sondeando, por ejemplo, de qué trata, ¿no? Piensa en voz alta, léelo en voz alta, porque así vas escuchando y tu cerebro también como que lo va memorizando, por así decirlo, y te va ayudando a identificar, ¿no? ¿Qué temas de qué tema trata? Obviamente el resumen es parte de la actividad. También esto ayuda mucho a la actividad número 4, porque también nos pide que ubiques palabras claves, ¿no? Más o menos ya con el título, bueno, el título no tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, haz predicciones de lo que trata y no te satures. El punto número 7 es no te satures en cuestión de querer en 10 minutos, ¿no? Tener eh, esa información. Dice, para, resume y pregunta. Aquí son estas estrategias, cada quien adoptará como mejor le sea conveniente, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que
que ya tienes una parte, ya después será empezar a tener más herramientas, como dice aquí, haz una, incluso no viene aquí, pero el subrayado, ¿no? También ayuda bastante, marcar, ¿no? De qué está tratando para que al momento que hagas tu resumen, pues ya solamente hagas el vaciado de lo que subrayaste. Y viene un punto que se evalúa lo aprendido, que es cuando ustedes responden que aprendieron de la ley, ¿no? Esa es una, son 10 estrategias que pueden utilizar para tener como esta parte de acercamiento con la lectura y sobre todo que favorezca un tanto a la concentración, ¿no? Porque también nos preguntan qué estrategias utilizaste para la lectura, ¿correcto? Sí, profesor, no, asesora, de hecho yo estuve leyendo igual, em, todo lo que Prepaniacef nos está compartiendo. Eso es lo que me ha ayudado, porque hay, por ejemplo, cuando dice que hay que identificar, ¿no? Las palabras claves, esas son las palabras que me están costando, o sea, hay palabras que la verdad desconozco. Y entonces es cuando me entran dudas y empiezo a buscar, ¿no? Y es donde me estoy entreteniendo un poquito. Exacto. Pero yo creo que también a la vez es bastante positivo, ¿no? Sí hablamos como que el tiempo a veces nos come, pero también nos ayuda mucho porque esas palabras nuevas que estamos conociendo pues, las vamos a incorporar también a nuestro lenguaje, ¿no? Y ese es el beneficio de la lectura. Ahorita el factor tiempo juega un papel importante porque la verdad es que la semana se va bien rápido. Entonces estamos casi a fin de semana, ¿no? Y pues nos empieza a comer, ¿no? Las actividades, pero esa estrategia está bien. La que no conozco esa palabra, la busco, ¿no? Y ya yo ya sé el significado y la puedo hasta incorporar en mi actividad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ale. Y bueno, ya casi para concluir, aquí viene un punto muy importante que es el pasos para resumir. Nada más quiero hacer la mención de la cuestión de resumir es sintetizar información, no es que queden 3 oraciones, un texto tan amplio, sino que quitemos palabras innecesarias en nuestro texto. Por ejemplo, poder acortarlas, ¿no? Si ahí viene muy descriptivo, sillón rojo, refri rojo, licuadora roja, pues mejor le ponemos muebles, ¿no? Es lo que hay que sintetizar. Y sobre todo, no quitar información importante. El resumen debe tener la esencia del autor de forma abreviada, ajá, pero no quitemos tanta información que al final pues se ve así como que, ajá, pero ya perdiste la idea de, de lo que trataba dicho tema, ¿no? Entonces, esa es la idea del resumen, esto se va ejerciendo y se va practicando como todo. Esta semana lo estamos trabajando mucho, pero la idea es que no quede tan pequeño ese resumen que ya no se sepa ni de qué trata, porque ha pasado. Entonces la idea es esa, que no se pierda la esencia del resumen. Recuerden que va con las palabras que está manejando el autor, no va con nuestras propias palabras, no es un ensayo, ¿ok? Esa sería la observación para resumir. Y bueno, eso sería todo. Dejen en el chat la liga de la asistencia. Por favor, no se te olvide registrar tu asistencia. Y sería la sesión número 4. Y sería todo por nuestra sesión de espacio abierto virtual de esta semana. ¿Ok? Y nos vemos el día miércoles. Cualquier duda, pues estoy ahí en contacto con la plataforma y de correo, ¿vale? Entonces, nos vemos el día, si es posible, nos vemos el día miércoles en la siguiente sesión de unidad 3, ¿correcto? Bueno, muchísimas gracias por ingresar a la sesión.
y bonito fin de semana, Ale. Bye.